¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero me escuchen bien y voy a proceder a presentar la sesión de hoy. El Colegio de San Luis, por medio de Casa Cols Angelitla Ixba, se complace en darles la más cordial bienvenida a la segunda edición del seminario La Plástica Huasteca a través del tiempo. Nuevas aproximaciones sobre su valor artístico y cosmovisivo en el contexto cultural mesoamericano. En esta ocasión, en este espacio académico, las y los investigadores que participan en esta edición compartirán con nosotros los hallazgos, análisis y resultados derivados de sus estudios sobre diversas manifestaciones culturales de la región huasteca, tanto en sus expresiones antiguas como contemporáneas. Antes de iniciar, les recordamos a las personas inscritas que estén atentas al enlace del formulario de Google Forms que estará compartiéndose en el chat del grupo. Asimismo, les pedimos por favor que escriban su nombre completo para tener un doble registro y poder asegurarnos de que su asistencia está registrada. ¿Sí? También les pedimos cuidar las cámaras y los micrófonos, que estos estén desactivados para no causar interrupciones innecesarias o involuntarias. ¿Sí? Sin más preámbulo, entonces, me permito presentar a nuestra ponente del día de hoy, la maestra Yasmín Carameo Tuñón, quien nos va a compartir su trabajo intitulado El discurso simbólico de los motivos corporales en la Huasteca. Ahora sí procedo a leer su semblanza. La maestra Yasmín Carabeo es arqueóloga especializada en estudios mesoamericanos, con un enfoque particular en la cultura huasteca. Actualmente cursa el doctorado en el posgrado de estudios mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en estudios mesoamericanos por la UNAM, donde desarrolló su investigación sobre los motivos corporales en la escultura huasteca mediante un análisis objeto-imagen. Su licenciatura en arqueología fue realizada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en diversos proyectos de investigación y salvamento arqueológico a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, incluyendo el proyecto arqueológico Valle del Río Súchil, Zacatecas y Durango, el proyecto arqueológico de Tamtoc en San Luis Potosí, el proyecto Salvamento Arqueológico La Mandarina en Nayarit y el proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren Maya. Asimismo, colaboró en el Centro de Investigaciones Prehistóricas de Sierra Mágina, en España, en el proyecto de Actividad Arqueológica Puntual, limpieza de la entrada al Castillo Bedmar 2022-2023. Su experiencia docente incluye la impartición de cursos sobre historia y la cultura de México en la Universidad La Salle Cancún y la participación en ponencias académicas sobre cosmovisión huasteca. En el marco del seminario La plástica huasteca a través del tiempo, dará la sesión El discurso simbólico de los motivos corporales en la escultura huasteca, donde abordará la importancia de los elementos iconográficos en la escultura en piedra y su papel en la construcción de discursos simbólicos. Bueno, entonces la palabra, te cedo la palabra, Yasmín, bienvenida, y es toda tuya la sesión. Ok. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionada porque estuve haciendo cuentas y ya son 15 años desde la vez que me enamoré de la Huasteca. Entonces, pues estoy muy contenta de poder compartir esta pasión y lo que he tratado de más o menos entender hasta el momento de esta cultura. Entonces, bueno, y esta no quiere funcionar. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El esquema de la presentación va a ser de esta manera. Vamos a empezar primero a decir, o bueno, definir para lo que es mi estudio, qué es la Huasteca, porque hay diferentes maneras para poderla entender. Posteriormente hablaré sobre la cultura material huasteca, en específico a la que es de tiempos prehispánicos. Después me iré un poquito más a detalle con la escultura en piedra, que fue el trabajo que realicé para la maestría, y referente a estas esculturas, los motivos decorativos corporales que algunas de ellas presentan. Y todo esto con el fin de poder compartir con ustedes las conclusiones a las que llegué conforme al discurso simbólico que estos motivos llegan a presentar. Entonces, a grandes rasgos, de eso se va a tratar la plática de hoy. Entonces, empezamos con la nostalgia.
No, esta es una foto, no la tomé yo, es una foto que encontré de Tamtoc, que fue el lugar en donde yo me enamoré completamente de la Huasteca. Nada más para hacérselos muy rápido, yo soy, o sea, fui y sí, de algún modo sigo siendo muy, muy, muy enamorada de la cultura maya. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad en el trabajo, bueno, más bien en las clases de arqueología en la ENA, de tomar un proyecto para excavación, había muchos de nosotros que nos estábamos peleando y justamente excavar al área maya. Pero hubo una presentación del sitio de Tamtoc por una de las profesoras que participó en este proyecto, que simplemente me dejó embobadísima. Y es que justo, no es esta foto, pero había una foto en la que mostraba el sitio arqueológico cubierto de neblina en un amanecer precioso y dije, yo quiero ir ahí. Si no es en el área maya, yo tengo que ir allí, porque además debo de decirles que mi ignorancia era muy grande y yo no sabía nada de la Huasteca. Y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Entonces, a partir de entonces, realicé mi trabajo de tesis de licenciatura y entonces, 2015, tesis de licenciatura, 2018, tesis de maestría sobre la Huasteca, y ahorita me encuentro cursando el doctorado, igual con el tema de la Huasteca. Entonces ya son 3 trabajos que le estoy dedicando a la Huasteca y estoy muy contenta y muy enamorada de ello. Entonces espero que con esta presentación también se despierte aún más su pasión y su amor y sigamos estudiándola. En fin, vayamos al grano. ¿Qué es la Huasteca? Entonces hay muy múltiples maneras de poderla definir dependiendo de los objetivos que tengas en tu trabajo de investigación o en lo que estés realizando. Uno de esos modos es verla como una región geográfica con características específicas. De manera muy general, tenemos a los estados actuales de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz como los principales de la Huasteca. Posteriormente agregaríamos a Hidalgo y hay aquí algunos que agregan o no lo que son algunas porciones de los estados de Querétaro y Puebla. A grandes rasgos, podemos decir que al norte está delimitado como su frontera más norteña el río Soto la Marina, hacia el sur el río Cazones, hacia el oeste tenemos la Sierra Madre Oriental y al este pues obviamente tenemos el Golfo de México. Pero bueno, lo importante es ver que, bueno, en sí todo el Golfo de México, lo que son la presencia de ríos, de cuerpos de agua, es sumamente importante y con la Sierra Madre Oriental, que es como una barrera, la humedad se mantiene y es por eso que es una región, bueno, un área geográfica en sí sumamente especial. Y justamente a esto me refiero, que tenemos presencia de ríos, manantiales, lagunas, tenemos las costas, planicies, lomeríos, una humedad impresionante que es traída por vientos orientales que chocan con la sierra o los famosos nortes, sobre todo al final del año, ¿no? Que es algo que sufrí un poquito en Tamtoc, que sí estaba muy frío para estar excavando, pero increíble experiencia. Y bueno, una riqueza de recursos naturales bastante impresionante. Pero así como puede ser una región que podemos ver como algo, como un cierto paraíso, también puede llegar a tener sus caprichos, por decirlo, bueno, hay que tenerle respeto, ¿no? Y bueno, también podemos identificar a la Huasteca, a esta identidad que asumen grupos de diferentes lenguas en esta misma región en donde ya la acabamos de definir geográficamente, ¿no? Esto quiere decir que tenemos grupos Tenec, Nahuas, Otomíes, Pames, Totonacos y Tepehuas que asimismo se están diciendo huastecos porque están viviendo en la Huasteca. Los datos que tienen aquí de los personas que hablan estas lenguas no está muy actualizada. La tomé de la página ¿cómo se llama? Del INPI, ¿no? Pero bueno, dicen que es de 2010. Entonces, seguiré buscando una que esté más actualizada, pero por el momento, más o menos, dense una idea de cuántos son los habitantes que están hablando huasteco, náhuatl, otomíe, pame, totonaco, tepehua, y obviamente también tenemos a gente que pues ya es mestiza y que habla español. Y bueno, también huasteca es justamente una lengua de la familia lingüística maya. Ellos en sí se denominan Tenec, pero es huasteco o huasteca la lengua a la cual se hace referencia
parte de la familia maya. Y aquí es cuando entramos con un serio conflicto de saber como por qué están tan alejados del resto de la familia maya que se encuentra sobre todo en la parte sur de México, ¿no? Bueno, lo que es la península. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que llegaron allá? ¿Cuándo llegaron? Y pues hay muchas, hay múltiples teorías de qué fue lo que pudo haber sucedido. Unos mencionan que probablemente todo lo que es el Golfo de México se encontraba en algún momento muy tardío con la familia premaya, ¿no? Protomaya, se abarcaba todo lo que es la costa del Golfo de México y poco a poco hubo incursiones de hablantes de otros idiomas y fueron separándolos, haciendo que los huastecos se quedaran en el norte y el resto se moviera para el sur, a la península de Yucatán. Hay otras personas que dicen que no fue tan tardío eso, que más bien fueron los huastecos que de una parte un poco cerca del istmo de Tehuantepec se movieron hacia el norte, igual empujados por estos intrusiones, por así decirlo, de otros grupos de otras lenguas. Y finalmente tenemos esta idea de que, bueno, ok, sí se movieron, pero no fue tan tardío, sino que fue muchísimo después, ya hablando más o menos para el clásico, posclásico, que se movieron para allá. Que cómo se movieron, que si fue por tierra, que si fue por mar o algo diferente, todavía no es muy, no es posible todavía como atinarle o ser muy certeros en ello, pero son las y, posibles teorías que podríamos estar manejando. Por último, Huasteca le podemos hablar a la cultura material o a la cultura en general, la cultura huasteca. En el caso específico de esta investigación o de lo que les voy a compartir es la cultura material de la época prehispánica. Y bueno, tenemos muchos, igual, conflictos para poderla estudiar, como veremos después. Pero bueno, de los temas recurrentes que tenemos en la cultura material prehispánica de la Huasteca, nos mencionan temas sobre la fertilidad, los ciclos agrícolas, la vida, la muerte, la regeneración, aunque esto poco a poco se puede ir como, si bien es cierto, reforzando con otras temáticas como puede ser el poder, ¿no? De los gobernantes, como ya han mencionado investigadores recientemente, ¿no? Que eso también hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, además de la cerámica que acaban de ver, las figurillas y vasijas, también tenemos en la cultura material el trabajo en concha. Y el trabajo en concha de la Huasteca es sumamente apreciado, no nada más por los huastecos, sino también por las culturas que se encontraban en el altiplano, ¿no? Como puede ser los mexicas. En este caso tenemos a su lado, al lado su pantalla izquierdo, tenemos lo que es un joyel, que se relaciona con el viento, tenemos un brazalete y tenemos uno de estos pectorales típicos de la Huasteca. Lo curioso es de que lo que ven aquí del estilo pudiera llegar a ser un poco diferente, ¿no? A lo que se puede observar en cerámica, sobre todo la diagnóstica, que es la cerámica huasteca, negro sobre blanco, bueno, polícromo. Pero pareciera que como que no se conectan, pero ya veremos qué pasa. En fin, que estos joyeles fueron tan importantes que incluso se encontró uno, ¿no? En ofrenda del Templo Mayor. Entonces, son trabajos bastante bonitos, bastante complicados y que ya también se ha dado un estudio al respecto. Para ello, les recomiendo consultar sobre todo los trabajos de Patricio Dávila. Y bueno, también tenemos lo de la pintura mural, que a lo mejor y no es tanta como quisiéramos. Recientemente sacaron de Estéticas 3 volúmenes, ¿no? Referentes a la pintura mural de la Huasteca. Si pueden consultarlo, háganlo. Yo ya hice mi compra compulsiva y ya los tengo. Que igual no es quizás las muestras de pintura como quisiéramos, tipo Teotihuacán o algo por el estilo, pero aún así tenerlo es una joya. Y bueno, este es parte de lo que se ha encontrado en el sitio de Tamoy o Tamoy.
Y en cuanto a la escultura, pues bueno, tenemos de todo, ¿no? Todo un poco. En este caso empezamos de izquierda a derecha, tenemos la representación de figuras femeninas que desde un principio se estuvo ligando a una deidad de la fertilidad o deidades de la fertilidad. Y bueno, en los últimos años, afortunadamente, ya se comienza a hablar de gobernantes mujeres. Entonces, eso ya es bueno porque ya deja de ser así de cualquier cosa femenina, divinidad. No, o sea, también pueden ser gobernantes, ¿no? Figuras de poder. En la parte de en medio tenemos a los famosos, a los que fueron mal llamados o son famosamente llamados los viejitos libidinosos, ¿no? Un encorvado que tiene un bastón en forma de, o bueno, un soporte en forma de un ser de menores dimensiones. Después tenemos el falo de Yahualica, que también fue algo polémico. De hecho, muchas de estas esculturas huastecas fueron escondidas de algún modo en una sala así casi casi prohibida en lo que es el Museo Nacional de Antropología aquí en, en la Ciudad de México. Y bueno, ahora sí ya está exhibido, ¿no? Casi no muchos llegan a la zona de la Huasteca cuando visitan el Museo de Antropología, pero si tienen la oportunidad, vayan, porque hay muchas cosas bonitas que ver. Y ya al final de las esculturas, al menos aquí, tenemos la representación masculina, en donde se podría tratar de algún tipo de gobernante o guerrero, y pues sí, en la parte inferior no lleva ropa. También tenemos lápidas y monolitos. Este es el famoso monolito número 32 que fue encontrado en Tamtok y que tiene un estilo muy particular, sobre todo en la parte superior, ¿no? Que nos recuerda, a ver, déjame lo también vamos, que nos recuerda un poquito a lo que podemos encontrar en el centro de Veracruz, ¿no? O en el Tajín. Y bueno, ¿cuál es la problemática del estudio? Sobre todo, bueno, en general, tenemos, en sí ya se está cambiando, ¿no? Pero hay todavía un poquito de falta de estudios integrales con respecto a los motivos o de la iconografía, ¿no? En donde se tiene que tomar en cuenta no solamente la forma y la imagen, sino también la materialidad, en este caso el soporte, y integrarlo todo, ¿no? Como algo aislado. También tenemos esta situación de que estas piezas se encuentran en diferentes museos y colecciones, tanto nacionales como internacionales. El acceso a veces es posible, a veces no, a veces te ponen muchos peros, incluso para ir a las bodegas del museo que de ustedes elijan. Hay otras personas, sobre todo en museos más locales, que sí son súper amables y te dejan tener acceso, pero aún así viajar de un lado para el otro para encontrarlos es una problemática. También hay enfoques un poco fragmentarios o extrapolaciones que hacen que llegue a haber quizás un peligro de interpretar de más esta cultura material y finalmente escasez de contexto arqueológico, que igual en los últimos años ya afortunadamente está más o menos balanceándose, ¿no? Con los trabajos de varios personas que se están realizando en lo que es, sobre todo en la parte de San Luis y Veracruz, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Pero bueno, ¿qué se necesitaría para más o menos solventar todo esto? Pues justamente lo que yo propuse durante la maestría es un análisis iconográfico integral en diferentes soportes, ¿no? Considerando tanto lo que es la parte visual como la materialidad, y no solamente eso, sino también lo que conlleva el contexto, de ser posible tener el contexto arqueológico y, bueno, hacer uso de diferentes disciplinas para poder como rellenar estas lagunas que se presentan durante el estudio de los objetos de época prehispánica en la Huasteca. También la actualización de materiales visuales digitales, porque en muchas ocasiones lo que o al menos lo que tenemos como de cajón para la escultura huasteca, es el catálogo de Beatriz de la Fuente y de Solano, ¿no? Para poder ver las piezas, pero son ya fotografías blanco y negro, que de eso no tiene nada malo, pero son fotografías que quizás no nos puedan dar los 360 grados que quisiéramos, y tampoco es de que el catálogo haya podido ser tan extenso como ellas quisieran por el mismo problema de las colecciones por todos lados, etcétera, ¿no? Entonces, habría que impulsar más esto de los materiales digitales para el acceso, no solamente de investigadores, sino del público en general.
El uso de datos locales y el análisis crítico de fuentes externas también es algo que es muy importante de tener para evitar quizás imponer conceptos que no son tan, que no encajan tan bien para el caso de la Huasteca. Y finalmente, pues la interpretación mediante el contexto cultural, de ser posible, gracias a que los trabajos que hoy en día ya se están realizando y que están siendo bastante fructíferos. Y bueno, ya ahondando aún más en lo que es la escultura en piedra de manera muy general, porque en el seminario pasado ya hubo una plática buenísima y no, si quieren verla, pues les aconsejo que vean la transmisión anterior. Pero bueno, tenemos de características en general de la escultura de la Huasteca, que se usan sobre todo rocas andesitas, roca caliza, y eso lleva a tener losas rectangulares de poco grosor. Es por eso que se ven como muy geométricas, simétricas y con hieratismo, es decir, que se ven como muy rígidas, ¿no? Como bastante estáticas, como podemos ver, por ejemplo, en esta escultura que tenemos acá. Eso cuando utilizan la parte más ancha de esta losa. Pero en el caso de los llamados viejitos libidinosos, o por ejemplo, esta escultura, que no está de perfil, no la están viendo de frente, pues podemos notar que hay una posibilidad de hacer más volumen de la figura representada, ¿no? Pero aún así es algo limitado, entonces es para tomar en cuenta en cuanto al estilo de lo que se presentó en la Huasteca. Y bueno, también se pueden hacer escenas en relieve, como se puede ver con esta figura femenina que está desnuda, sosteniendo un posible cetro de poder. Y bueno, hay representaciones tanto antropomorfas como zoomorfas y de seres fantásticos en la escultura en piedra. Y bueno, otra vez, parte de la problemática que ya se vio de en sí, del estudio de la cultura prehispánica en cuanto a lo material, tenemos pues que se encuentran diseminadas en diferentes museos, nacional e internacional, el debate en cuanto a su temporalidad, como muchas de ellas fueron obtenidas sin la importancia del contexto arqueológico o como parte de saqueo o simplemente como un cierto tipo de trofeo, pues no muchas de ellas nos pueden de manera más o menos calcular de qué temporalidad son, aunque se considera que pudiera ser que es el estilo sobre todo de la Huasteca, es a finales del clásico, así arrastrándolo más para atrás, a el posclásico, al menos lo que es lo típico llamado huasteco. Hay otros ejemplos que ya estaremos viendo a lo largo de la presentación. Igual, el uso de datos ajenos a la Huasteca, y por ajenos a la Huasteca me refiero sobre todo a datos del altiplano para poderlos aplicar en la Huasteca o del área maya para poderlos aplicar a la Huasteca, ¿no? Y la escasez del contexto, que como vimos afortunadamente ya esto está más o menos arreglándose con los trabajos que se están haciendo hoy en día, pero bueno, estas esculturas en sí, pues no vamos a conocer su contexto, ¿no? Ya se quedaron sin él y hay que tener una manera de acercarnos, ¿no? Aunque no sea al 100% de imaginarnos cómo pudo haber sido ese contexto. Y bueno, en cuanto a los motivos decorativos corporales, estos se pueden encontrar en las esculturas, como podemos ver aquí en el fragmento de una lápida, en la lápida de Huilocintla, que está en el Museo de Antropología, hoy en día está de tour, pero bueno, ahí. Y en la lápida o la estela Chanis, que se encuentra en un museo en Alemania. Pero bueno, también la tenemos en bulto, como es en el torso de Tamuín del Museo Regional Potosino, el famosísimo adolescente huasteco y la apoteosis del Museo de Brooklyn. Pero también tenemos figuras femeninas, como es el caso de la mujer escarificada en el Museo de Antropología de Jalapa y la hermosísima, bellísima, seductora Venus o mujer escarificada de Tamtoc, ¿no? Que esa es la que nos permite como incluso pasar parte del estilo de la Huasteca aún polémico, un poco más hacia atrás en el preclásico. En fin, que no solamente en la escultura en piedra, también tenemos en figurillas. Y eso es lo que me dio mucha hambre de continuar con estos estudios. Digo, mi maestría fue solamente de escultura en piedra, pero ya en el doctorado yo ya quiero abarcar
todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, en este caso tenemos figurillas a manera de muñecas articuladas, en donde podemos ver, por ejemplo, aquí las piernas que tienen estas escarificaciones o quizás tatuajes, más bien parecieran escarificaciones, otras en el torso, en la espalda, que recuerdan muchísimo a lo que vamos a encontrar en la escultura en piedra, que fue lo que estudié para la maestría. En la cerámica ni se diga, cerámica huasteca, negro sobre blanco y en polícromo lo podemos encontrar a montón. Y una de las, digo, aparte de estas esculturas que son como cabezas que fueron como cabezas, o sí, cercenadas, ¿no? También tenemos pues partes del cuerpo y esta que no es en sí una figura del cuerpo, pero que también muestra los mismos símbolos y que además cuenta con dos aplicaciones. La primera que no, tal vez en esta foto no se ve muy bien, ¿no? Acá atrás, que es el típico blanco negro sobre blanco. Y después la segunda aplicación en donde no es negro sobre blanco, es un color como entre azul verdoso que incluso Eduardo estudió para sus trabajos de investigación y que lo hace incluso más interesante y misterioso. También lo podemos encontrar estos símbolos en sellos. Esta María Eugenia menciona la posibilidad de que hayan sido sellos para colocar como en la piel, sellos corporales, o bien en algún tipo de textil. No son muy grandes, la verdad son pequeños, entonces tal vez no sean tanto de piel, pero que existan nos da a entender que, bueno, estos símbolos son y fueron importantes. También se encontró parte de esta simbología como una pequeña ofrenda en una vasija mortuoria en Tamtoc, en una placa de estuco, y también se encuentran los mismos símbolos que los que voy a estar platicando. Y de la pintura mural, bueno, también está como muy clarito, pero pareciera que también lo tiene. Entonces, por eso les digo que aunque quizás es más obvio la existencia de esta iconografía en material cerámico y en la escultura en piedra, no habría que hacer tan a un lado las representaciones en concha en pintura mural, sino que habría que buscar justamente este vínculo, esto que los enlaza, porque, o sea, no podría ser como agua y aceite si lo hicieron los mismos grupos, ¿no? Los mismos, los que llamaríamos los huastecos prehispánicos. Y bueno, conforme a esto de los motivos decorativos corporales, hablando de antecedentes y propuestas, los símbolos más sonados son estos tres que tienen en la parte superior. Este hexágono alargado que tiene puntos a su interior, el segundo en medio que pareciera recordar a un animal y el último a su derecha que es una forma de T, un triángulo invertido con un círculo en la parte inferior, dividida también en segmentos, ¿no? Estos fueron en sí no son los únicos, pero son los que más resuenan en las investigaciones y podríamos dividir a los investigadores de la Huasteca en dos grandes grupos conforme al estudio de los símbolos, ¿no? La primera propuesta, por así decirlo, y los siguientes que lo siguieron, que es Joaquín Meade, de 1936, en donde menciona que los símbolos que se encuentran, sobre todo en el adolescente huasteco, son símbolos nahuas o bien son símbolos mayas, que tienen referencia a la fertilidad de la tierra, un culto a la serpiente emplumada, el símbolo de la mazorca estilizada, que sería justamente este hexágono enlongado con puntos en el centro, y que a su vez es la representación del espíritu del maíz. Por otro lado, Cecil y Edward Steller, a principios del siglo XX, mencionaron igual que son símbolos nahuas y teotihuacanos, bueno, que se le puede encontrar referencia en símbolos nahuas y teotihuacanos, que tienen referencia a la creación del fuego, a adornos adivinatorios y herramientas de penitencia, símbolo del ala mariposa, que sería justamente nuestro famoso hexágono alargado con puntos en el interior, o bien referente a un símbolo del bastón de fuego, que sería en este caso el que dijimos como en forma de T, ¿no? Como este triángulo invertido con un círculo normalmente en la parte inferior. Y bueno, hay múltiples investigadores, afortunadamente, en los cuales me puedo incluir,
que hemos realizado, pues, o nos hemos querido meter en este debate de qué está sucediendo aquí, qué es lo que podemos ver, y en los cuales pueden seguir sin ningún problema. En mi caso, lo que les voy a mostrar es la propuesta que hice para mi investigación. Entonces, cuando yo estuve viendo estos símbolos, me di cuenta que siempre, al menos en la escultura en piedra, siempre eran los mismos y parecían siempre estar en un mismo orden. Entonces comencé a proponer lo que llamé un discurso simbólico, ¿no? Y para ello utilicé lo que es un análisis objeto-imagen. ¿De qué se trata esto? Bueno, ahora en el doctorado ya le agregué un poquito más, pero en sí es de utilizar la cultura visual, iconografía, iconología, la semiótica y la cultura material. Es decir, tomar en cuenta lo que tenemos como imagen, hablando específicamente, por ejemplo, de los motivos, pero también en dónde están plasmados, que sería la materialidad, que sería el objeto en sí, para saber la posición en donde se encuentran, cómo están configurados, el estilo, no nada más de las líneas que se utilizaban para marcar los motivos, sino en sí el estilo del objeto en donde se encuentran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para ello se deberían realizar, siguiendo la metodología tanto de Panofsky como de Jules Brown, que sería la cultura material, y bueno, cultura visual con Panofsky, cultura material con Jules Brown, pues hice ahí como una pequeña mezcolanza y decidí usar en pasos. Primero la descripción. Con la descripción se busca tal cual describir al objeto de acuerdo con lo que se pueda percibir, sin poner ya nombres o como prejuicios, por así decirlo, de lo que se ve. Simplemente mera descripción, formas geométricas, es una figura masculina, etcétera. O sea, no poner es la deidad, no sé qué. No, todavía no llegamos a eso. Mera descripción. Posteriormente, irás a la parte de la deducción para reflexionar sobre la experiencia de la audiencia. Esto tiene que ver de imaginarse, a ver, si es tridimensional, si tiene diferentes lados, pues a lo mejor se encontraba en una plaza, porque recuerden que muchas de las esculturas de las cuales les voy a estar compartiendo información están sin contexto. Entonces hay que imaginarse cómo pudo haber sido percibido, desde dónde, qué es lo que se veía, cómo se veía, en qué momento se veía, por qué se hizo, en fin. Yo sé que es mucha, mucha, mucha imaginación, pero bueno, es parte del ejercicio, ¿no? Y finalmente llegar a una interpretación asociando ideas, percepciones, información obtenida con anterioridad para la comprobación, sustentación de propuestas explicativas, es decir, un programa de investigación interdisciplinaria. Y aquí es en donde sí podemos ya empezar a meter todos los datos que podemos utilizar, ¿no? De manera muy cuidadosa de los grupos actuales, ¿no? Que se ha venido registrando desde el contacto, ¿no? De lo que es el mundo europeo con el mundo americano hasta el día de hoy. Entonces, digo, con sus peligros de sobreinterpretación y de mezcla, ¿no? De elementos también europeos con los que había acá. Pero bueno, el punto en mi maestría era entender la Huasteca desde la misma Huasteca y evitar utilizar información que no proveniera directamente de ella. Y así poder llegar a una discusión y a una conclusión que fuera la base para un posterior punto de investigación, que es el que estoy realizando hoy en día en el doctorado. Entonces, bueno, ahora sí, de lleno. A las esculturas que analicé, no fueron muchas las que pude tener acceso, por así decirlo, directo, ni tampoco las que creo que serán no creo que sean las únicas, pero bueno, de las que pude estudiar se encuentra la lápida de Willow Sinclair, les digo que normalmente está en el Museo Nacional de Antropología. Lo que hice fue tomar diferentes fotografías y posteriormente hacer un dibujo conforme a ellas, muy, 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 muy meticuloso, enfocado en específico a los motivos que se presentaban en el cuerpo de estas representaciones antropomorfas, sobre todo, ¿no? Entonces, en la parte derecha de su pantalla van a ver resaltado en color negro los motivos que tienen estos personajes. Y si llegan a ver un color gris, como es el caso del animalito que está entre las piernas, ¿no? Ese color gris indica que no me fue posible ver con
mucho detalle o definir de manera muy precisa los símbolos allí, pero que lo tiene el animal, lo tiene el animal. ¿Qué animal es? También hay debate, que si es un felino, que si es un cánido, que si es un cuatí, no hay mucha certeza aún. Pero bueno, ¿qué pasó con la lápida de Huila-Cintla? La lápida de Huislocintla es de piedra arenisca, tiene 2 metros de alto, 80 más o menos de ancho, 17 más o menos de espesor. Es ancha en su base y se va haciendo como más angosta en la parte superior. Tiene una cuña, que bueno, no se ve muy bien en mi dibujo, pero tiene una cuña aquí en la parte inferior que se utilizaba para poderla empotrar y muy probablemente se encontraba en una plaza en donde un grupo grande pudiera verla, ¿no? Para que pudieran, pues sí, admirar, por así decirlo. Está labrada en bajo relieve, solo en una cara y como podemos ver, cuenta con 3 figuras. La figura mayor, que es la antropomorfa que tenemos aquí, la del animalito entre sus piernas, pero aquí hay otra criatura. La dejaré en suspenso, pero aquí hay una criatura. Bueno, siguiente. La siguiente es la estela de Echanis, que yo no la pude ir a ver, fue completamente imposible, pero tuve la ayuda de Kim Richter y me donó esta foto. Y con esa foto hice todo lo que me fue posible para poder hacer la reconstrucción en dibujo de estos motivos. Por eso están en gris la mayoría, ¿no? Pero bueno. También tenemos aquí una serie de personajes, la de, digamos, mayores tamaño, que es la que tiene los motivos corporales, con una serpiente enredada por ahí. Una antropomorfa igual de menor tamaño acá, una criatura, y luego un animalito. Interesante, sí, muy interesante. ¿Qué tiene esta? Bueno, también es de piedra arenisca, es de grano medio. Está labrada en bajo relieve, también en una sola cara. 1,74 de alto, igual 80 de ancho, 22 de espesor. Y lo interesante, además de las diferentes figuras, que en este caso son 4, es el pigmento en el fondo para resaltar las figuras. Entonces, para que veamos que no todo era solo color, o sea, que no era color piedra, sino que se utilizaban pigmentos. Entonces, habría que volar la imaginación aún más. La siguiente es el torso de Tamuy, que fue encontrado en inicios del siglo XX en el sitio arqueológico de Tamoy, o Tamuy, El Consuelo, en San Luis Potosí. No me fue posible verla directamente por problemas burocráticos del museo, espero que en esta ocasión sí lo pueda ver, pero bueno, haciendo uso de la foto en el catálogo de Beatriz de la Fuente, hice una aproximación del dibujo de estos motivos. Lo ideal es de que en esta ocasión sí lo pueda ver en vivo y a todo color para completarlo y continuar con todo el debate. Pero bueno, podemos ver los motivos en la parte de la espalda y probablemente se extendían hacia el frente en el torso. El adorado y hermosísimo adolescente huasteco que se puede contemplar y admirar en la sala del Golfo de México del Museo Nacional de Antropología, una pieza increíble, sobre todo para mi estudio, porque está completamente cubierto de estos motivos. Hay partes en las que no, como por ejemplo de su lado, el lado izquierdo, perdón, sí, el lado izquierdo de la figura no tiene estos tatuajes en la parte de enfrente, sino solamente se concentra en el lado derecho de la escultura. Pero lo interesante aquí es que los motivos que pueden ver justamente en la parte del hombro son los mismos que van de la parte del talón a la parte superior del cuerpo y es como si fuera como una lupa. O sea, si fuéramos bajando de la cabeza a los pies, se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando y se va agrandando. Y bueno, esta es de las más estudiadas, ¿no? La del el adolescente huasteco, e incluso es la que estudió Mead, ¿no? Joaquín Mead. En fin, es una piedra arenisca en bulto con una figura de mayor tamaño cargando otra a la espalda de menores dimensiones. Su cronología se estima en entre el 850 a 1521, o sea, en posclásico, según el museo. Tiene la nariz mutilada, o sea, la partida, su naricita.
La encontraron en 1917 en el sitio arqueológico igual del anterior torso, ¿no? En Tamoy o Tamuy, en el Consuelo, en San Luis Potosí. Y bueno, ha sido estudiado bastante. Yo lo que aquí busqué hacer, como se encuentra completamente decorado, en vez de dividir la parte del perfil frente, otro perfil, y atrás era como desdoblarlo, como estas vasijas mayas, ¿no? En las que se hace el desdoble completo para ver cómo están articulados los símbolos. Y entonces esto es el resultado, ¿no? Es así es como podríamos llegarlo a verlo si fuera posible colocarlo como en extenso, como si fuera un tapiz. Y pueden ver cómo, ¿no? Es como una lupa, o sea, se van agrandando y luego se van achicando estos símbolos y es lo que lo hace la base de la interpretación que les voy a dar el día de hoy. En la apoteosis, pues tampoco pude ir al Museo de Brooklyn, mis recursos financieros y mi tiempo era corto, pero igual encontré un muy buen material digital del museo, eh, que igual pienso hacer ahora yo mis propias fotografías para detalles más precisos, y el resultado al que se llegó es el siguiente. Tacacha. Aquí está. Igual se trata de una escultura en arenisca, una figura de mayores dimensiones cargando a una en la parte posterior, ¿no? Que, ay, perdón, déjenme les regreso, que es una figura en esqueleto que podría ser parte del tocado, como muchos hacen ya referencia este ser descarnado, ¿no? Su procedencia exacta no se menciona tal cual, pero se dice que podría ser de Tancuayalar o Chilticú o la región de San Vicente en San Luis Potosí. La restauraron en la parte del cuello y las orejas, y entonces tiene una grieta en el tocado. Digo, en las fotos tal vez no sea muy evidente, pero seguramente si uno va y la ve en vivo y en todo color, es algo impresionante. Y bueno, así es como quedó desdoblada. Como les mencioné, yo no la vi en vivo, entonces coloqué en gris para evitar, ¿no? Para que sepan que quizás, quién sabe, algo cercano, así es. Pero igual es interesante ver cómo, como en el adolescente, en este caso, si tiene su faja o su faldellín, el otro estaba completamente desnudo, ¿no? Pero podemos ver estos motivos viniendo desde la parte de las piernas y subiendo, 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 ¿no? Incluso lo tiene en la parte de la cara, ¿no? Cubriendo desde lo que es la comisura de los ojos hacia el cuello. Pero como mencioné, no solamente se trata de figuras masculinas, también hay mujeres o figuras femeninas. En este caso, la mujer es calificada del Museo de Jalapa, y en este caso, en el de Jalapa, se menciona que proviene del Tempoal en Veracruz y es una piedra caliza. Igual la ubican para el posclásico de 1200 a 1521 en el museo. Ella, en este caso, esta escultura solamente tiene las escarificaciones en la parte superior del pecho y un poco en los hombros. En la parte de atrás ya no se encuentra. Pero también es interesante ver cómo hay motivos que nos recuerdan muchísimo a lo que vimos en la escultura del adolescente y otras que tienden a ser muchísimo más geométricas, pero no está lejos de lo que podemos luego ver en la cerámica. Pero bueno, pian pianito. Muy bien. Y finalmente, nuestra dorada, hermosísima, seductora, sensual, Venus, mujer escalificada de Tamtoc. Esta fue encontrada por Guillermo Aguja en Tamtoc, obviamente, como parte de una ofrenda con el monumento 33 completamente tapando toda la ofrenda, ¿no? Entonces se menciona un posible evento de clausura de un manantial en donde esta escultura fue sacrificada, se colocaron diferentes vasijas, no solamente de negro sobre blanco, sino de otras muchísimo anteriores, y entonces la mujer escarificada se puede poner al clásico en el 250, o incluso hay gente que lo menciona que puede ser el preclásico tardío del 350 antes de Cristo. Pudiera ser que el estilo se nos hiciera como completamente distinto de lo que acabamos de ver en la escultura en piedra, y sin embargo hay figurillas de la Huasteca que muestran este cuerpo muy estilizado de la figura femenina, igual con estas escarificaciones, obviamente estas sí son escarificaciones, ¿no? Estos bultitos que no son únicos en la Huasteca, que podemos ver en lo largo y ancho de Mesoamérica.
Y yo tengo que decirles, bueno, Guillermo la ubica para el 800 antes de nuestra era. Sí, bueno, esos son las esculturas que yo estudié. Y ahora sí, ahí les va lo que encontré. Pues después de analizar todas estas esculturas, de verlas con detenimiento, dibujarlas con mucho cariño, etcétera, noté los diferentes grados de estilización a los que pueden llegar estos símbolos, ¿no? Como podemos ver en pantalla, ¿no? Aquí tenemos en la parte del muslo lo que tiene el adolescente huasteco, que se hace como, se aleja, y así es como luego lo podemos ver tanto en la misma escultura como en otras que estuvieron en parte de la muestra. Entonces, es como zoom out, zoom in. Y también están en agrupaciones. O sea, creo que es muy normal primero buscar como elementos en específico, como este hexagonal, ¿no? Elongado, con puntitos y ya quedarnos ahí pegados. Pero lo cierto es de que siempre están en agrupación, incluso en la cerámica, aunque parecieran estar en individual, están en grupos, forman como un discurso justamente, como podemos observar en las diferentes fotografías de las diferentes esculturas que utilicé en la muestra. Y al parecer siempre están en un mismo acomodo, al menos en la escultura. Listos, al final, después de ver estos grupos, estos patrones una y otra y otra y otra vez, me fue posible irlos desmenuzando como una madeja, irlo desenredando poco a poco y ver los elementos que conformaban estos patrones. Y a lo que llegué fueron a 7 motivos, uno con su variación, algunos de ellos bastante, bueno, ellos ya han sido estudiados tal cual por otros investigadores y eso es lo que veremos a continuación, las propuestas que se tienen al respecto y la que yo estoy poniendo sobre la mesa para su consideración. Entonces, hablemos de dioses, bueno, deidades y mitos. ¿Por qué? Porque les mencioné, ok, ya tenemos lo descriptivo, ya lo hemos localizado, ya más o menos sabemos el contexto, digo, no les dije todo el contexto, si no esto se alarga a 4 horas, ¿no? De cada escultura, pero por lo menos tenemos una idea. Ahora hay que buscar esos como remanentes fantasmas, ¿no? Que quedaron en la cultura de los grupos de hoy en día. Entonces, bueno, de las deidades más sonadas que hay en la parte de la Huasteca, en este caso en mi maestría me enfoqué sobre todo en los Tenec, no, ya en el doctorado ya me estoy ampliando, pero sobre todo en los Tenec, podemos hablar del Mamla, que es el gran dueño de la lluvia y de la música, Mushi, que es parte de Mamlab, señor del mar y del trueno, Dipak, que es el alma del maíz, el maíz tal cual, las Tem, que son las diosas de la fertilidad, y Zipak como el monstruo de la tierra, este catán o cocodrilo, ¿no? Entonces empecemos con Zipak. Zipak sería nuestro monstruo de la tierra, ¿no? El que la mayoría conoce gracias a los nahuas o a los mayas, este monstruo de la tierra que para los de la Huasteca puede ser el pez que tenemos acá, ¿no? El peje lagarto. Si pueden ver en la fotografía de su lado derecho de la pantalla, se ven sus dientes, o sea, sí está bastante poderoso este pez. Digo, hay chiquitos y hay unos que son tamaño gigante, o sea, sí podría ser considerado como un monstruo del agua, ¿no? En este caso, el monstruo de la tierra. Tenemos a las Tem, estas diosas de la fertilidad, a las cuales en cuanto ves a una escultura en piedra de la Huasteca, una diosa de la fertilidad, aunque ya está en debate eso, ¿no? Pero bueno, diosas de la fertilidad, de la tierra. eh, eh, Hoy en día también sabemos que está muy ligado a los cuerpos de agua en la misma tierra, ¿no? Y bueno, algo relacionado con las ranas, que les diré más adelante, pero bueno, no olviden, ranitas. Tenemos a Deepak, el alma del maíz, en donde tenemos muchos mitos al respecto. Uno de los más importantes tiene que ver con este pajarito que ven allí, que es el zanate. Se menciona que había una mujer virgen
en su edad reproductiva, que iba seguido a lavar al río. Ahora, esta mujer, jovencita, era como el tesoro de la abuela, que no la dejaba salir a ningún lado, no vaya a ser que le haga algo a alguien o que no sé qué le vaya a pasar. Entonces era su tesoro más preciado. Pocas veces podía salir de la casa. En esa ocasión fue muy tranquila a lavar, ¿no? Al río. Cuando de repente llegó un pájaro y se puso en una de las ramas. Ahora, ese pájaro que es el zanate que ven aquí, se dice fue enviado justamente por el dios del trueno, el Mamlab o Mushi o como deseen llamarle, lo envió para hacer. Y ese algo en diferentes versiones, ¿no? Fue pues dar origen al maíz. Entonces, la jovencita que estaba muy feliz ahí lavando, se dio cuenta del pájaro, abrió la boca de maravillada y ¡pum! Le cayó algo en la boca. Diferentes cosas le pudieron haber caído, dependiendo del mito al cual se ajusten mejor. Puede ser una piedrita preciosa, puede ser un grano de maíz, o puede ser excremento blanco. Piensen mal y adivinarán a qué me refiero, ¿no? Que le cayó en la boca y de repente, ¡chin!, que se embaraza. Bueno, pues ya se embarazó. Ahí va con la abuela y la abuela, ¿pero qué te pasó? ¿Estás embarazada? Se volvió loca. Tuvo al niño, ese niño fue justamente el maíz. La jovencita murió dando a luz, al menos eso dice uno de los mitos, y entonces la abuela decidió acabar con el niño porque era fastidioso, como no tienen ni idea. Que si lo cortaba en pequeños pedacitos, que si lo hacía tan mal, que los ponía ahí en la tierra diseminado y que le salía maíz, que los vuelve a cortar, hace otra vez los tamales y no sé qué, lo tira al río. Bueno, todo lo hizo para tratar de deshacerse de él. Cuando lo tiró al río, el maíz le dijo a los peces, no me coman, reúnan todos mis pedacitos y les irán bien. Y eso fue lo que hicieron y ¡pum! Salió Dipa, el alma del maíz. Es tanto benéfico, porque al final el maíz es la base del alimento para los grupos mesoamericanos, pero también es bastante travieso. Entonces no es tan angelical como uno quisiera aventurarse a decir. Tiene su parte buena y su parte más traviesa. Pero al final es considerado como el héroe cultural en la parte de la Huasteca. Pero lo importante es ver estas conexiones, ¿no? El dios que se encuentra conectado con la lluvia, el trueno, etcétera, el pajarito, la joven y de repente, ¡pum!, el maíz. Ahora, ¿quién es este Mamlab, Mushi, el abuelo, el trueno? Hay diferentes maneras de llamarle, así como sucede en la mayoría de las deidades prehispánicas, una misma deidad se puede desdoblar o puede juntarse y hacer lo que se le dé la regalada gana, por así decirlo. A grandes rasgos podemos decir que Mamla, Mushi, el abuelo, el trueno, para evitar decir su nombre, es el gran señor de la lluvia, conectado a la música. Está como dios del mar, porque vive justamente en el Golfo, en el este, y es el del trueno, es el dios del trueno. Entonces, Mushi, si es que mi Tainek no está diciendo una mala pronunciación, si es así, díganme, por favor, pero bueno, Mushi sería el rumor del viento que anuncia las lluvias. Es el dios del trueno. Mamlab son los ayudantes del trueno, los abuelos divinos. Incluso hay un trabajo de, ay, se me fue su nombre. Su apellido es Aguirre, es una etnógrafa, pero bueno, ella estudió a un grupo TNC en sí y ellos todavía tienen sus comunidades divididas justamente con estos ayudantes del trueno y uno principal que sería la representación justo de el trueno, ¿no? Osel, que serían los abuelos borrachos y degenerados, dioses de la vegetación, Yunquilar, que es el que acompaña a la lluvia, y Lotzok y Nik, que son ancestros convertidos en hombres rayo. Entonces, igual, hay múltiples mitos, pero uno de ellos menciona que estos ayudantes del trueno son cuatro y se encuentran en las esquinas del universo, ayudando a sostener y mantener el equilibrio, pero se rompen, se quiebran. Entonces, cada año tienen que ser renovados y por lo general se renuevan a través de estos ancestros que son los hombres rayo, que fueron, ya saben, murieron ahogados por un rayo que les cayó, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es esto de los Mamnab y los Osel? Esto es muy interesante.
Hay un mito que cuenta que para que puedan llegar las lluvias, los Mamlat, que son unos dioses juveniles, fuertes, con sus rayos aquí, listos para hacer despapaya, ¿no? Se están yendo hacia el oeste, hacia las montañas. Están ahí viendo, casi casi comparando a ver quién es más fuerte de todos, por no decir otra frase quizás un poco menos adecuada, por si hay niños. Pero bueno, el caso es de que llegan a la sierra, se meten en las cavidades y a quienes se encuentran. Pues no se preocupen. Pues bueno, encuentran ahí a unos seres muy importantes con los cuales provocan la lluvia. Entonces, recapitulando, estos personajes, Mushi, Mam, el abuelo, todos ellos vienen del mar, pero tienen su vivienda también en las sierras. Tienen el control del viento, la lluvia, el rayo, y hay ofrendas en cuevas para la petición y agradecimiento de lluvia. Por lo general en la escultura se les suele representar como estos encorvados, o se les ha identificado como estos encorvados, que hacen alusión al complejo rayo trueno, con su bastón, que sería como el trueno, la renovación, la fertilidad, guía, nubes, etcétera, y que en la tesis de licenciatura yo mencioné este binomio, ¿no? De estos ciclos de vida, muerte y regeneración. Y aquí es donde las cosas se vuelven interesantes. ¿Recuerdan que se van a las montañas los jóvenes con toda la fuerza viril? Pues es porque van a buscar a sus esposas. Estas esposas ranas y ellos tienen momentos muy candentes en las cuevas en donde las figuras masculinas comienzan a perder justamente esta sustancia de calor y choca con la sustancia, digamos, fría que pudieran ser las ranas como representación de la tierra. Y al final lo que sucede es de que, pues, calor, agua, digamos, se hacen las nubes y entonces comienza la lluvia. Igual las ranas sabemos que son símbolos de lluvia porque como croan o empiezan a cantar cuando se acercan las lluvias, pues es un anuncio, ¿no? De ello. Pero bueno, el caso es de que después de que ya tienen acá su super fiesta, su pachanga en las cuevas, estos jóvenes comienzan a perder energía, su energía viril, y se vuelven en estos encorvados. Entonces, una vez que pasa toda la fiesta, tienen que regresar al mar para volver a recuperar sus energías. ¿Y cómo lo hacen? Pues como estos hombres de Ocel, como estas deidades vegetales, que podemos decir, ay, se convierten en plantas, ay, qué lindo. Pues sí, pero pueden traer enfermedades. Entonces, pues no son no, hay que tenerles cuidado porque están gastados. Entonces, utilizan los diferentes ríos subterráneos que pueden llegar a ver por la tipo de piedra caliza que hay en ciertas partes de la Huasteca, o utilizando los mismos ríos, se van hacia el mar y gracias a esta agua se van recuperando poco a poco hasta que llegan al mar y ya regresan a ser los jóvenes y bellos, ¿no? Pero nuevamente tenemos este ciclo. Ahora, yo sé que es mucho bla, bla, bla de mi parte, pero todo esto es para hablar de los motivos. Entonces, comencemos. Número uno. Normalmente se le asocia con un cocodrilo, con un ave de perfil, la serpiente fantástica, manera de divinidad de la tierra, ¿no? Como el Zipactli, como la serpiente emplumada, o como esta ave enviada por el dios del trueno para fertilizar a una mujer y dar vida al dios del maíz. Yo después de leer estas propuestas, todo el trabajo que realicé, llegué a la conclusión de que se trata de un ser fantástico que justo representa la Tierra. Y lo podemos encontrar no solamente de forma aislada, sino también incorporado a este patrón, como podemos observar tanto en la parte los dibujos de la parte superior como en la parte inferior. También es posible identificarlo en lo que es el tocado del ser fantástico de la lápida de Huilocintla, esta que tiene los cuatro personajes principales y que tiene de fondo el color rojo. Pero también lo encontramos en la lápida de Huilocintla, que fue la primera que les compartí,
como este ser fantástico, que si pueden observar, se encuentra cortado su cuerpo. O sea, esta es la parte superior y esta es la parte inferior, que invita a pensar como en un ser de serpiente, pero bueno, las serpientes con patas, ya sé que normalmente no existen en nuestra realidad, pero en el mundo mesoamericano todo es posible. Entonces, bueno, aquí tenemos el mismo ser, solamente es cuestión de ir tirando su cabeza y bueno, más bien ir haciendo más simplificada su cara hasta lograr tener una semejanza con lo que encontré en el adolescente. Motivo número 2. Por lo general lo relacionan con las fauces de un monstruo porque lo ven como todo ligado, ¿no? En esto que les mostré del adolescente. También se le ha visto como un bastón del dios del fuego o como un encendedor de barrena. El glifo maya Ik por esta forma en T. El bastón plantador o fecundador como analogía de una tromba marina, es decir, el elemento para llamar al viento que mueve las nubes, propicia la lluvia, genera truenos y conecta los diferentes niveles del cosmos. Y bueno, después de la investigación, yo llegué también a coincidir en que es un bastón, ya sea plantador o fecundador, que se usa para llamar el viento. Es en movimiento, o sea, para mover las nubes, propiciar la lluvia, generar los truenos y conectar los niveles del cosmos, como bien mencionaron varios de los investigadores antes que yo. Y bueno, estos dos motivos, tanto el uno como el dos, los podemos colocar en un mismo plano, ¿no? Tenemos que verlo como, yo sé que esto es una imagen en dos dimensiones, pero imagínenselo en 3D, ¿no? En donde este círculo en realidad está plantado, es la parte inferior, como la base, y luego se yergue como el palo volador, ¿no? Lo que sería esta forma en T. Y a los lados se puede articular dos perfiles, que sean los dos perfiles de este monstruo o ser fantástico de la Tierra. Y al final esto es lo que veríamos, ¿no? Esta es parte del círculo que estaría rodeando a todo el palo, ¿no? O al bastón. Y los perfiles aquí, que su parte como de ceja flamígera, pues se va a perder porque le estamos dando mayor importancia al elemento, en este caso, que es el bastón en movimiento. En algún momento, Marcia Castro mencionó que estos cuadros que ven aquí los llamó el semen precioso. Sin embargo, porque la posición en la que se encuentra en el adolescente huasteco es que es muy cerca del falo, ¿no? Del miembro viril. Sin embargo, me parece que el acomodo, más allá de buscar representar semen, lo que está buscando representar es este binomio que vimos bueno, que les conté con el mito de las mujeres esposa y los jóvenes trueno, ¿no? Que es esta mezcla o este contacto entre lo celeste y lo terrestre, justamente para la generación de cambios, de movimientos, de nubes, ¿no? Entonces eso, en mi opinión, es lo que podemos ver con este conjunto de motivos. Y bueno, también se encuentra en la cerámica, no nada más en la escultura en piedra, y podemos verlo acá, como aunque en este versión es más simplificado lo el concepto de movimiento, igual se encuentra aquí rodeando, ¿no? La base del bastón. Y bueno, esto que sería como consecuencia para crear esta humedad. Motivo número 3. El motivo número 3 tiene diferentes estilizaciones, ¿no? En las esculturas, incluso en la cerámica es muy variado. Se ha identificado como un posible grano de maíz, una cabeza estilizada de Tlahuizcalpantecutli, estrella de Venus o lucera de la mañana, e incluso hay quienes mencionan una posible relación con el glifo de Eletznaf para los mayas. Yo lo que digo que es una estilización de un caracol marino en su corte tanto transversal como labro y ostrando, crecimiento en espiral, ¿no? Entonces haría referencia al viento, al agua, ¿no? A lo que es el mar, en donde vive Mushi, el trueno. Y ahora que ya sabemos que también el MAMLAB está al tanto de lo que es la música, pues tiene mucho sentido, porque sabemos que existen eh, se pueden utilizar como tipo sonajas, ¿no? Como estos brazaletes o tobilleras para hacer ruido, o incluso las trompetas, ¿no? De caracol marino.
Entonces podemos encontrar tanto en la escultura como en la cerámica estas representaciones en donde a mi parecer es muy claro que se trata de el caracol, primero visto en su corte para ver la espiral, ¿no? En el interior y luego en la parte del exterior como su lado. Justamente así, ¿no? Entonces tendríamos esta parte de la espiral, estaría aquí en la parte superior, y en este labio, que tendríamos acá, haciendo referencia también a lo que es el espiral del interior. Como mencioné, este tiene diferentes estilizaciones. Esta es una propuesta por el momento hasta que concluya ahora mis trabajos de doctorado, pero bueno, por el momento creo que tiene bastante sentido relacionarlo con los caracoles. El motivo número 4 se ha relacionado con lo de las alas de fuego, ¿no? Con lo de la creación del fuego, esta chispa o flama que se relaciona con Teotihuacán, con Xiuhtecutli, la centralidad del cosmos. También lo han visto como una cuchilla o una vajilla de obsidiana o como mazorcas de maíz estilizada. Nuevamente yo propongo que es una estilización de un gasterópodo. De hecho, en la plática del seminario anterior hubo una investigadora que también propuso, o bueno, está como en la misma página, que serían las cavidades internas que podrían estar relacionadas con esto de las sonajas de caracol de guerreros, ¿no? Porque huasteco se puede llegar a traducir como gente del caracolillo y su posible relación con el bastón esperando en el interior de los caracoles para justamente este repartir de lluvia, ¿no? Para el movimiento, etcétera. Entonces tendríamos algo así en las esculturas, pero también lo podemos encontrar en figurillas de cerámica, perdón, en figuras de cerámica. Y esta sería la propuesta, ¿no? Que justamente estas cavidades internas, en donde si uno bueno, si fuéramos aire y pudiéramos ingresar, estaríamos dando vuelta, ¿no? Y justamente yo considero que esos serían estos puntos al interior, no nada más en cuanto a vueltas en el eje, ¿no? Sino simplemente para remarcar esto de un movimiento de aire al interior. Y ya de una manera bastante, pues sí, eh, arriesgada, me atreví a decir que quizás pudiera ser que lo que vemos en los muslos de la seductora Venus de Tamtok pudiera llegar a ser algo parecido a este hexágono, ¿no? Porque tiene una forma bastante sugerente, o bueno, no recuerdo, a mí me recordó bastante a ello, pero eso sigue siendo como todavía veremos. Lo cierto es de que la existencia de esta ofrenda, en específico de esta escultura, me hace pensar que es algo relacionado con el agua. Y como vimos, las TEM están no solamente como elementos de tierra, sino también como de grupos de agua y pudiera ser que está relacionado justamente con la creación de nubes que tiene que ver con la fertilidad. Motivo número 5. Se le ha llamado como hoja huasteco u ojo calendárico. También le han visto como cabeza de ave cercenada con una gota de sangre o un símbolo celeste a manera de tromba o huracán visto desde arriba. En este sentido, yo considero que es también la representación del caracol marino con su apertura, ¿no? Para ver justamente el movimiento en espiral si es que pudiéramos hacer una radiografía y que tendría que estar ligado, como mencionó Eduardo Candelaria, con estos fenómenos de las mangas que hay en la Huasteca. Justamente estas trombas marinas, ¿no? Que se pueden llegar a presentar y que su forma recuerda muchísimo a lo que es el famoso bastón plantador y que si nosotros llegáramos a ver desde la parte superior, pues sería una manera bastante lógica de poderlo representar con su movimiento acá, pero sabiendo que empieza en alguna parte de arriba, pero si no puedo ponértelo en 3D, pues bueno, ayúdame un poquito a imaginar que esta es la parte superior y que está dando vueltas. Entonces, si eso lo hacemos como un cierto tipo de copiar y pegar, cabría sin ningún problema en un gasterópodo, ¿no? O sea, en el interior de lo que es un caracol. Y como les mencioné, no solamente se encuentra en la cerámica o en la escultura en piedra, lo tenemos también en los sellos, en donde vemos justamente esta conexión del símbolo con, aquí tenemos el bastón, ¿no? En unión,
sacando de su interior pues algún tipo de, en mi pensar, algún tipo de aire. Motivo número 6, Mead lo ve como ganchos o tiras para sujetar la piel que usa Xipetotec. Es decir, ya tenemos una referencia completamente del altiplano para la Huasteca. Y sin embargo, lo que podemos ver son conjuntos de símbolos que nuevamente a mí me recuerdan al movimiento circular, a la espiral en viento y a los caracoles marinos. De hecho, parte de este símbolo ya lo vimos en el anterior, ¿no? Entonces, tiene que ver todavía con esto del movimiento y se puede observar en algunas de las representaciones de vasijas de cerámica, la forma del caracol y cómo es que está como exhalando este aire en movimiento en estas vírgulas. Lo mismo acá en el caso de la espalda de esta figurilla de cerámica. Motivo número 7, tenemos el chalchihuite, ¿no? El famoso símbolo para lo precioso, la fertilidad, el agua, la sangre, lo precioso, lo divino. Joaquín también mencionó que eran eras o soles porque este símbolo llega a tener en su parte de zoom in caras, ¿no? De este ser como descarnado o bien del personaje que hemos visto como motivo número 1 de este ser fantástico. También lo han considerado como granos de maíz con alma o espíritu, en el caso de Marcia Castro, o una flor de 4 pétalos. Yo digo que es la simplificación de lo que hemos visto como motivo 2, que hace referencia nuevamente al movimiento en círculos o en espiral y la consecuencia, que es esto que esta humedad al conjugar lo celeste y lo terrestre. Y esto sería, ¿no? En vez de colocarte otra vez el bastón, nada más te coloco de esta manera, porque si bien este círculo externo está dividido en 4, en otras representaciones no son 4, son muchas más, como podemos ver acá, ¿no? Entonces, todavía no me atrevería a decir tal cual que es una imagen como de cosmograma o algo por el estilo, o sea, de los 4 puntos, o más bien 4 caminos cardinales, que sí se consideran también para la Huasteca, pero me da a entender que está ligado con el motivo del bastón. Y tiene su variación. Esta variación es de que muchos se ponen varios de estos círculos divididos en 4, ¿no? A lo que es a lo largo de la muñeca o de otro elemento del cuerpo, y se le va haciendo un perfilado, por así decirlo, o se le enmarca con una línea ondulada. Si solamente tomáramos un sector, parecería muchísimo al glifo maya Ek, que sería de la estrella o Venus, pero si lo vemos en una de las vasijas, perdón, platos o escudillas que se encuentran en la Huasteca, recuerda más a un caracol cortado. Y pues a mí me parece que es justamente eso, ¿no? Y nuevamente el caracol cortado, mostrando estos movimientos, ¿no? Todo involucrado en los movimientos. Estas son las escudillas que les decía, que han encontrado del Huasteca negro sobre blanco, que es representaciones de caracoles cortados. Y a su lado izquierdo inferior tenemos un malacate, que también es la representación del el caracol. Entonces, bueno, ya las vimos individuales. ¿Cómo es que están conjugados? Aquí tenemos a nuestros 7 motivos y su variación. Y arriba tienen el conjunto o este patrón que yo vi que se repetía una y otra vez. No totalmente completo, hay veces que se fragmenta, pero en sí la composición no llega a cambiar o las agrupaciones no se mantienen constantes. Si nosotros hacemos el ejercicio de ensamblar lo que son los motivos con colores que yo les mostré con lo de arriba, así es como quedaría. Así súper, súper, no mezclados ni nada, así es como los tendríamos que entender. Pero obviamente en el arte todo es válido y tenemos que pues, tener muchísima imaginación cuando se tratan de representar situaciones de quizás tridimensionalidad en planos de 2D. Entonces, al final, a esto llegaría. Este sería el patrón que se ha repetido constantemente en las esculturas en piedra que estudié para la maestría
y mismos que pueden llegar a encontrarse en la cerámica y en otras manifestaciones o soportes materiales. Conclusiones, pues bueno, los motivos decorativos huastecos se encuentran agrupados en conjuntos. En el caso de la escultura en piedra, se recurre a un orden y colocación persistente, hablando o dando a entender un discurso simbólico. Se usan recortes, reflejos del mismo en diferentes secciones, dependiendo de la parte del cuerpo o del objeto en donde se vaya a escoger poner. Y pueden estar relacionados estos personajes que los tienen o los sujetos en sí con el culto a las fuerzas y elementos naturales, como es el viento, la lluvia, las tormentas, los manantiales, los cuerpos de agua, las cavidades subterráneas, y este acto de provocar humedad mediante dos elementos opuestos, ¿no? Que sería lo terrestre cálido, como porque son el trueno, con lo húmedo frío, que sería la parte de las TEM, ¿no? De las mujeres rana. Entonces es muy posible que tenga una relación con la deidad de las tormentas y el trueno, y en este caso, para el doctorado, voy a aventurarme a decir que también es un discurso no solamente de la energía masculina, sino también de la energía femenina y de la consecuencia de sus dos choques, que es justamente la humedad, que es sumamente importante y evidente en la Huasteca. Y bueno, con eso concluiría el día de hoy. Muchas gracias por escuchar mi verborrea y estoy abierta a comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín, por esta instructiva y amena presentación. Me gustó mucho cómo amplías o cómo me ayudas también a mí a ampliar mi comprensión de estos signos y ciertamente son bastante enigmáticos, bastante complejos. Es todo un reto acercarnos a la cultura huasteca y a sus expresiones figurativas, principalmente porque carecemos de información. Pero bueno, de textos escritos, ¿no? Del siglo XVI y principalmente, ¿no? Pero también en ese aspecto, pues está la principal motivación y la emoción, ¿no? De adentrarse más que nada como meros seres humanos, buscando urdir sentido en aquello que estamos viendo en las representaciones que quedaron ahí, ¿no? En la Huasteca. Yo quisiera hacerte una pregunta más que nada como curiosidad Mm. sobre qué vas a hacer en el doctorado, que ya trabajaste el método Panofsky, ya trabajaste con conceptos de cultura visual. ¿Seguirás trabajando con esto? ¿Los complementarás en términos metodológicos? ¿Cómo qué expectativa tienes al seguir estudiando este tema y cómo lo ampliarías en el doctorado? Sí, muchas gracias por tu pregunta, Eduardo, y por tu curiosidad. Lo que estoy buscando en el doctorado es, de algún modo, el modelo que utilicé para el análisis de la escultura, ahora llevarla a otros soportes. Le estoy integrando, o más bien le estoy reforzando, no solamente por Panofsky, sino ir un poquito antes de Panofsky con Barbour, que tiene que ver con estos remanentes o fantasmas de las culturas, ¿no? Que pues, siguen perdurando o son como, sí, como fantasmas, como esos espectros que podríamos rastrear en las agrupaciones o en los grupos de hoy en día, con sus pincitas, obviamente, ¿no? Pero bueno, lo importante es justamente como carecemos de textos directos de la Huasteca de época prehispánica, es buscar rellenar de alguna manera estas lagunas para aproximarnos. No voy a decir que voy a romper el código o el hilo negro lo voy a encontrar, creo que va a ser complicado, ¿no? Pero al menos es para buscar aproximarnos y abrir el debate a estas interpretaciones de los símbolos. Ahora, lo que yo buscaba en un principio en la maestría era abarcar todo lo que tuviera motivos corporales, pero por el tiempo solamente me enfoqué en la escultura en piedra. Ahora que estoy en el doctorado, lo que buscaré es integrar elementos de escultura en piedra, de cerámica, obviamente, incluyendo los sellos, de lo que se ha encontrado
murales, de pintura mural y de concha, porque aunque pareciera que no, el estilo de la concha es muy diferente al que tenemos en la cerámica, por algún lado de allí puede estar un vínculo, y creo que sí ya lo he encontrado, un vínculo que podría integrar toda esta cultura material. Además de esto, en la maestría busqué hacer una pequeña base, ¿no? Como yo lo escribí en la maestría como una gota primero en el centro del meollo para empezar a expandir ondas. Es decir, primero me basé en la cultura Tenec, que es la que se considera como la posible o culpable de generar este tipo de estilo, pero no es exclusivo. O sea, sabemos, gracias a los estudios de Alma Rosa, que se extendió bastante para el sur y sabemos por los estudios que han hecho en Tamaulipas que también para el norte. Entonces hay que irle rascando y poquito a poquito y ver en qué se diferencian, en qué están coincidiendo, porque como mencionamos, o sea, la Huasteca es y ha sido siempre un mosaico de grupos culturales, no solamente están los TENEC. Entonces, ahora que ya tengo esta base sólida de lo que encontré, o pareciera ser sólida, es ir integrando a los otros grupos, otomíes, tepehuas, pames, tepehuas, e incluso los totonacos, aunque son un poquito punto y seguido, ¿no? Va también ir como ahí viendo cómo es que se están relacionando, cómo es que esta cultura material se pudo haber nutrido o también dio. Y finalmente, pues con los nahuas, que obviamente sabemos que hubo bastante ida y vuelta de símbolos y representaciones o deidades, ¿no? Ese es el ejercicio que tengo en el doctorado, es un reto bastante fuerte el que me estoy poniendo, sobre todo porque lo que mencioné, ¿no? Que es muy vasta la colección, pero diseminada por todos lados. Entonces tengo que ser muy estratégica de qué piezas voy a tomar como elementos eh, base para mi interpretación y sobre todo tratar de abarcar lo que se conoce como Huasteca para, geográficamente para ver si hay diferencias de estilo. Eso es lo que voy a decir. Gracias, gracias, Yasmin. Otra cosa, bueno, les pido a los asistentes que nos vayan planteando sus preguntas en lo que se animan un poco más. Yo también, bueno, quisiera comentarte, Yasmin, me llama mucho la atención y que muy atinadamente hablas como de esta relación entre el centro y el giro, que lo repites muchas veces y ciertamente yo también siento que hay algo ahí muy, muy fuerte entre los huastecos y esta noción del giro. Y también te quiero recomendar al respecto, para que lo contrastes, el trabajo de Karl Taub sobre las representaciones de la turquesa. Este está en acceso libre, creo que en esta página de MesoWeb o Ok. FAMSI, algo así. Entonces, Ujú. en Collected Works de Karl Taub, porque ahí vienen ciertas relaciones precisamente con el espejo de obsidiana de Tezcatlipoca, que ciertamente es Ok. una deidad que también tiene un componente huracánico ahí que se menciona muy por encima, pero que nadie lo ha logrado dilucidar muy a profundidad. Entonces, creo que estaría padre también si lo integras ya a tus discusiones, ¿no? Entonces, no sé, Claudia, si tú quieras, bueno, también hago otro anuncio, sí, un anuncio, ese sí es un anuncio. También acabo de publicar un artículo sobre el componente venusino, lo que llamo el componente lamatiano en la figuratividad huasteca en la revista Chicomostoc, en el número más reciente. Ahí lo pueden buscar, entonces para que también lo discutan, lo destrocen, ¿no? O lo comenten o lo utilicen, ¿no? Entonces, bueno, ahí les hago el comentario, ¿no? Entonces, Claudia, no sé si tengas alguna pregunta antes de pasar a la sesión precisamente en que participen nuestros asistentes. Sí, muchas gracias, Eduardo. Gracias, Jazmín. Fue una riquísima exposición. Me identifiqué mucho también con el trabajo de Eduardo. Y, y bueno, también estaba recordando que Franz Boas, por ejemplo, habla de los campos decorativos,
¿no? Que eso es muy interesante en la escultura huasteca, cómo hay algunos que están más labrados en la mitad, ¿no? Y una mitad que está bastante despejada, no en todos los casos, pero mostraste algunos ejemplos bueno, así lo indican y siempre como es, puede ser o el área del pecho, pero como además pueden abarcar la parte posterior, que eso es la parte también, es lo interesantísimo de la escultura huasteca de bulto, ¿no? Estos campos decorativos. Y bueno, hace rato que estabas mencionando a una investigadora, etnógrafa, Aguirre, es Imelda Aguirre, Imelda, sí, gracias. y ella es la directora del Museo de Arqueología, Potosino, entonces, del Museo Regional Potosino, porque creo que andas ahí en la búsqueda también de una escultura que está en el museo. Entonces, ella es la directora. Así que si necesitas algo. Y hay otra cosa que también presentaste en algún momento. ¿Cuál era esta figura que ya lograste hacer como estos dibujos muy elaborados de ciertas partes y había una estela que parecía compuesta, parecía una serpiente, pero también hecha de agua? Y me recordó a la estela de los flamingos. Yo no sé si algo tenga que ver, que está en el museo de ¿Esta? la... Esa, ajá, y la que tienes, esta parte segmentada a la derecha, Mm, me recordó un poco a la estela de los flamingos. Habría que checarla. No sé si esa la has visto. Esa está en el Museo de las Culturas de Tamuanchán en Ciudad Valles. ujú. Entonces, no sé, podrías echarle una miradita, ¿no? Y, Ok. y la palabra soc, que quiere decir también zanate, es cierto, esta ave negra, ¿no? Que este relato de tradición oral que presentaste de cómo se gesta Deepak, que es muy bonito, entre otros, ¿no? Ya ves, de todas las variantes. Y este soc quiere decir también trueno, ¿no? Está asociado a los truenos y es también como casi, pues parece como una onomatopeya, ¿no? Pero yo creo que ya tenemos aquí por lo pronto. Hay una pregunta y es interesante a propósito de cómo vas a empezar a organizar el estudio de tus iconografías. Y que dice, Alfredo Lara dice, todos estos motivos presentados son exclusivamente de la cultura Tenec. Y a continuación un comentario que te lo leo de una vez, pero ya después nos contestas esta pregunta. Dice, excelente presentación. Ah, no, también una pregunta. ¿Hay una relación o evolución entre petrograbados y estos signos? Bueno, primero contesto la de la cultura TENEC. El asunto es de que no podemos realmente decir si es exclusivo de los TENEC, la cultura material prehispánica. O sea, como mencionamos, bueno, ha sido es y siempre ha sido un mosaico, o sea, una enramaje sí, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra en español, intertwine. Bueno, sí, un enredo ahí muy interesante como las ramificaciones en los hongos, pues ramificaciones, o sea, todas estas conexiones en las que no podría decirte si es exclusivo de la cultura Tenec. Lo que sí te puedo decir es que al menos en los mitos hay muchos ecos o similitudes, que eso invita a pensar que los símbolos no son exclusivos de un solo grupo, sino que tiene que ver con las manifestaciones o las expresiones que se llevaron a cabo en esta región, ¿no? En esta región cultural, que sería la Huasteca. Y con respecto a la segunda, en los petrograbados todavía no me he querido meter. El problema con los petrograbados es poder determinar de qué época son, porque así como pueden ser de época prehispánica, pueden ser de contacto o pueden ser actuales. Bueno, las actuales yo creo que sí sería muy obvio, pero bueno, la temporalidad es un poco complicada y de por sí ya está complicado lo que voy a hacer, pero puedo utilizarlo como referencia, así que agradezco muchísimo el comentario. Igual está también pendiente el estar revisando lo que son los textiles, que es
parte de lo que nos comentó en el seminario anterior, Claudia, que me pareció sumamente interesante, pero bueno, en sí mi trabajo es con lo que es claramente prehispánico, que sería lo mencionado ya, ¿no? Lo que es artefactos de concha, pintura mural, escultura y la cerámica. Y creo que... Sí, mira, hay dos manos levantadas. Vamos a darle la palabra a Giovanna y después a José Guadalupe, pero como somos pocos, les podemos permitir que abran el micro para escuchar su voz. Entonces, Giovanna, por favor, y después, ya se me fue. José Guadalupe desapareció. Ya, bueno, No, Giovanna, ahí está. ajá, después, sí, después Hola, José. hola, buenas tardes. Buenas tardes, noches. Maravillosa, maravillosa exposición, Jazmín, muchas felicidades. Si ese es tu trabajo de maestría, pues se augura una cosa maravillosa de tu doctorado. Yo, digamos, muy desconocedora desde la arqueología y la antropología física, digamos, de los temas que manejas, pero la parte que manejas de la tridimensionalidad y de tratar de ver las imágenes desde diferentes perspectivas creo que es muy enriquecedor. Hay una pregunta que tenía que si tu, digamos, planteamiento central es que entiendes la Huasteca desde la Huasteca, a mí eso me parece un planteamiento además hasta de colonial, muy enriquecedor. Y decías pues que a futuro va a haber como una segunda parte en la que se verá pues esta relación de las otras culturas de la región, ¿no? Entonces me preguntaba también pues si, no necesariamente en tu estudio, pero sí en tu investigación, es decir, en lo que lees, has notado esta relación con la cultura maya, porque muchas de las cosas que decías de los puntos cardinales suenan mucho al cultivo de la milpa, al uso de las ranitas, a la relación con los dioses pues del trueno, etcétera, ¿no? Voy a decirte todos mis comentarios y preguntas así como mezclados. También, digamos, si hay una relación que tú ves tan profunda con el caracol, no sé si, digamos, se ha centrado solamente en el caracol o también con otra parte del medio geográfico, que es todo este mundo lagunar, ¿no? Porque aparece el peje lagarto o digamos, otros animales, otros anfibios que están en la región, pero ¿qué otra relación hay con todo ese medio geográfico? No solamente en la representación, sino también en esto que por lo menos a mí me dejaste pensar muy cercano, que es la cercanía de la piel, la sensualidad, la sexualidad, porque los tatuajes, digamos, como la presencia física de la piel y como la invitación al tacto, pareciera algo que tiene mucha relación con el medio geográfico y pues que en esta tónica también podría como relacionarse, o por lo menos me hace pensar, ¿no? En este imaginario que se crea sobre estas figuras sin conocerlas. Y por lo tanto, y ahí más como un comentario, a veces sentía yo como una dicotomía un tanto religiosa, por decirlo así, un tanto católica, que tal vez si se sale de esa visión de que sea un Dios tenga que ser heroico solamente, o que se espere, pues no necesariamente se espera, ¿no? Pero de pronto si uno lo piensa muy católicamente, sí se espera que un Dios sea bueno, heroico y protector, pero realmente hay otras culturas a nivel mundial, por ejemplo, la cultura hindú tiene 33.000 dioses con unas personalidades bastante caóticas y mucho más humano, que también llamaría a esa cercanía como, como más táctil, ¿no? Y tal vez si se piensa más a ese mundo, a ese entorno de las deidades en un tono más cercano y menos católico, pues no se sale de lo bueno y lo malo, o lo héroe o lo monstruo, incluso que tal vez no sean necesariamente palabras como tan de la región, sino que se entienda más desde la cercanía que presentan estas culturas, ¿no? Y que, como dices, son muy diversas desde siempre. Pero esas son todas las cosas que me hiciste pensar, porque das mucho a qué pensar. Muchas felicidades de verdad con esa investigación y pues que siga adelante para que sigamos conociendo más. Muchísimas gracias, Giovanna. Obviamente hay también lo que mencionaste de la cultura maya, también tiene que ver con lo que podemos ver con los nahuas. O sea, en sí, lo que llamó López Austin como núcleo duro de el pensamiento o cosmovisión mesoamericana está presente y por eso también a los que como ahora conocemos huastecos prehispánicos estarán incluidos con eso. Ahora, otro punto, bueno, así como punto y aparte, un poquito nota al pie, es de que también hay una relación bastante interesante con culturas de lo que ahora es el sur
de los Estados Unidos, que también ha trabajado Patricio Dávila, ¿no? Entonces, también me voy a ir un poquito más allá de Mesoamérica. Entonces, sí, eso es evidente que va a haber estos ecos o posibles relaciones con lo que es la cultura maya, la cultura náhuatl, sobre todo porque pues no se quedaban quietos, ¿verdad? Muchas veces hablamos así como si siendo nosotros también humanos, como si siempre nos quedábamos en nuestro mismo punto geográfico, pues claro que no, siempre estamos haciendo eh, comercio, y con el comercio no solamente son objetos y personas, sino también son ideas, son símbolos, son expresiones que viajan y que se comparten, y que justamente es esto bueno, las esferas del Otman, ¿no? Que se permean, son permeables, entonces no es estático. O sea, lo importante es no ver a lo que podemos ver representado mediante íconos, ¿no? Como algo estático, porque no es único, pero al menos lo que busqué con esta primera acercamiento era tener esta base para ir brincando, o más bien ir enlazando como si fuera un textil, ir haciendo mi trama, ¿no? Para tener un posible reconstrucción de lo que fue la expresión, o bueno, la huasteca. Lo que mencionaste de las escarificaciones y tatuajes con la sensualidad, claro, es más que interesante, y también lo mencionó Claudia. Mi muestra fue muy poca, ¿no? Son 7 esculturas que, aunque es algo, no me pareció lo suficiente para poder hablar de por qué en esas partes del cuerpo, ¿no? Y qué pasa si es una figura masculina, si es femenina, si no la podemos distinguir, etcétera. Por eso voy a ampliar igual mi muestra para poder tener bueno, un mayor mundo para poder dar mi interpretación, ¿no? Para ampliarla. Y sí, lo de la piel es muy importante, porque al final, ya sea solamente pintura corporal que se pusieran, que hay evidencia de ello, ya sean tatuajes o las escarificaciones, que es sumamente agresivo, ¿no? Como es más que obvio lo que sucede en tu piel, todos estos son, o sea, tú te vuelves un lienzo. O sea, no es ya nada más el cuerpo, es el cuerpo significando algo más. Entonces eso hay que también tomarlo en cuenta. Y de esto de la dicotomía que me decía religiosa, claro, sí, o sea, estamos o al menos en este mundo que tenemos nosotros de burbujita, tan acostumbrados de que hay un héroe, hay un malo, pero en el caso de la Huasteca, con todos los mitos que hay, digo, también hay unas burbujas, o bueno, influencias del cristianismo, del catolicismo, pero en sí yo siento que es muy claro para ellos que ni todo es bueno ni todo es malo. Siempre hay estas energías en constante combate, que es lo que permite que tengamos lo que tengamos y que disfrutemos lo que disfrutemos. Y eso es evidente, por ejemplo, en la región del Golfo, ¿no? Que así como una humedad puede traer lluvias benéficas, puede traerte un desastre, ¿no? Inundaciones y cosas bárbaras, ¿no? Entonces, eso se juega muchísimo, no solamente para la región del Golfo, sino en general para toda la cosmovisión que conocemos como mesoamericana. Pero sí agradezco muchísimo sus comentarios, ya tengo anotado por acá, y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nos vamos acercando ya al final, pero José Guadalupe tenía la mano levantada y tienes un comentario. Bueno, además de todas las felicitaciones, ahorita lo leo, y una invitación a un museo. Entonces, a ver, por favor, José Guadalupe, si andas por ahí, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, ahí estoy. Sí, Ah, ya estás aquí, perdón. Claro, yo no te buscándote, sí, ya. José, no te adelante. preocupes. Pues, primero que nada, felicidades a Jaime por todo el trabajo que está haciendo para la ecografía de estas culturas huastecas. Me llamó en la última escena, la última diapositiva, que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que todos estos lentos que se cierran, ¿no? De la toma marina, de los caracoles cortados, están como superpuestos, o un fragmento uno de otro, ¿no? Dados, ¿no? Y me recordó muchísimo también a la estructura de la escritura maya, ¿no?
Entonces también me quedé pensando si también dentro de estas estructuras también puede haber existido, ¿no? Y que también falta revisar, tener un corpus más amplio de imágenes, de símbolos, pues también ver si son elementos también de escritura, ¿no? Que se hayan Mm. utilizado en esa zona, ¿no? En los pueblos Tenec. Entonces también eso me llamó muchísimo la atención y también, ¿no? Si cabe la posibilidad que también dentro de estos elementos de escultura, pues también haya existido escritura como tal, ¿no? Y recordemos un poco que también dentro de los pueblos mesoamericanos, pues la escritura estaba restringida solamente a grupos de gobierno, grupos de poder, ¿no? Y que solamente entre estos grupos de poder se podían entender cada uno de lo que se explicaba dentro de y si recordemos también, ¿no? Un poco que comentaba la compra, ¿no? En el caso de la parte religiosa, también pueden ser también elementos que hablen, ¿no? O de un evento en específico o también, ¿no? Ciertas oraciones dedicadas a Navidad o un evento que esté relacionado para la cosmovisión, ¿no? Ese era mi comentario también un poco también Jazmín, y en estos momentos de estudio iconográfico, estos símbolos, cabe la posibilidad de que sean reminiscencias de un sistema de escritura. Eso sería todo. Ok, muchas gracias, José. La verdad es de que este tema igual lo estuve platicando con compañeros que son lingüistas y todavía es aventurado poder decir que es un sistema formal de escritura. Es que también depende de cómo queramos concebir escritura, ¿no? Pero por eso le puse discurso simbólico, no tanto como que represente fonemas o sílabas o logogramas, tal vez sí, no sé, pero a mi punto de vista es suficiente esta repetición de imágenes, ¿no? De estos motivos como para dar a entender un mensaje, no necesariamente que corresponda a la lengua, porque como vimos no es exclusivo de donde se ubicaban o se piensa que se ubicaban solamente los Tenex, sino que había otros grupos de diferentes lenguas, entonces de algún modo estos motivos al repetirse no solamente para lo que sería el área del TENEC duro, ¿no? El núcleo duro de los TENEC, sino que en otros grupos podría ser más bien una manera para poderse unir a nivel regional, ¿no? Una expresión de sus creencias. Pero es muy interesante lo que acabas de puntualizar, pero eso sería como un trabajo para un lingüista. Yo todavía no me aventuraría a hacer eso, pero muchas gracias. Delia Velázquez comenta, hola maestra Jazmín, escuché que mencionaste que algunos museos permiten o no el acercamiento a las piezas. Te invitamos al Museo Regional Huasteco, donde tenemos de casi todas las piezas que mencionas en tu presentación. Y bueno, ya lo leíste porque ya dijiste muchas gracias en lo que podamos Sí, ayudar. gracias. Y bueno, también dice Jesús Gerardo Guerrero Castañeda. Muchas felicidades, mucho éxito. Saludos desde Monterrey. Serena, muy interesante presentación. Mi agradecimiento a Jazmín por compartir sus hallazgos. Y hasta ahorita esto es lo que llevamos. Entonces, Eduardo, bueno, Alma Rosa, felicidades, maestra Jazmín. Me encantó tu fragmentación de símbolos, la propuesta arriesgada. Ay, eso sí, el que no arriesga no gana. De posible escritura, interesante, al igual que tú amo esta región huasteca. Y bueno, entonces, Eduardo, si quieres llevarnos ya al cierre de la sesión, por favor. ¿Ya cerramos o otra Otro, mira, preguntita más, nos Yasmín? queda así como un piquito y siempre nosotros estamos así hasta el 2 para el último minuto Sí. o alcanzamos a pasarnos casi tantito, pero adelante, pues yo creo que Y todavía. antes de partir, quiero Sí. preguntarte, porque bueno, aprovechando, es que yo tampoco es que vea a Yasmín todos los días y siempre suelo compartir, ¿no? Impresiones sobre el arte huasteco y a mí me inquieta mucho que
precisamente como tú bien mencionas, Yasmín, tenemos un corpus muy reducido de esculturas antropomorfas con motivos corporales esgrafiados. ¿Acaso tendrás tú alguna impresión de por qué puede ser esta escasez? Si son esculturas muy tempranas, son muy tardías, y por qué hay una abundancia abrumadora en cerámica. Ujú. Es como que son fenómenos muy contrastantes que tienen lugar en la Huasteca y que de pronto dices, y también hay muchas esculturas que no tienen estos signos, ¿no? Ujú. Bueno, estoy releyendo cosas de trabajos de Esther Pean. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, de Esther Pean para los amigos. Y menciona muchísimo la relación, sobre todo de las vasijas efigie con los motivos corporales, ligado a los rituales funerarios, o sea, con lo que es la muerte. Y si leemos en su libro de Viajes por la Huasteca, con este Serpeán, podemos ver su relación. Dicen como al final el espíritu o algo, como queremos llamarle, de quien muere, se va de algún modo al agua, ¿no? Entonces puede estar relacionado nuevamente con esto de la humedad. Ahora, ¿por qué no tenemos tantas esculturas en piedra con estas representaciones? Podría haber muchas respuestas. Otra vez me voy a arriesgar a decir mi propuesta. Uno, pues a lo mejor y todavía están ahí como tesoros ocultos, ¿no? De colecciones que nadie quiere que sepas que lo tienen. O la otra, pues a lo mejor es justamente esto, ¿no? Normalmente lo vemos como una relación siempre de vida, ¿no? Y qué tal que está más ligado hacia la muerte, ¿no? Y no es algo malo, porque al final en la región del inframundo es en donde también vive esta deidad, ¿no? Del trueno, de la lluvia, y donde se crea bueno, en parte donde se va a estar creando la humedad, ¿no? Justamente por eso la pachanga de los jóvenes truenos con las mujeres rana en cavidades de la tierra. Entonces, eso me llega a pensar que podría estar más relacionado con los rituales funerarios, que es más, y aparte, aquellas vasijas que han encontrado, por ejemplo, de Vista Hermosa, que no estuvieron relacionados en contextos funerarios, pero que tienen algunas motivos, o bueno, algunos de estas decoraciones similares, no iguales, y se utilizan ¿para qué? Para cargar líquidos, para agua. Entonces, el agua no es solamente vida, el agua también puede ser muerte. Entonces, habría bueno, en mi caso voy a profundizar un poquito más en ello. Y ahorita que me acordé que Giovanna mencionó de los caracoles también es una representación bastante recurrida para genitales femeninos. Y ya no digo más porque si no digo toda mi tesis adelantada del doctor. Pero sí tendríamos que ver hacia puntos para allá, en mi Y bueno, opinión. pues a mí esto me inspira para recordar algunas cosas que todavía están presentes pues digamos, en las narrativas de la gente huasteca, de las mujeres. De alguna manera, estas vasijas, pues son la representación de un útero, que son las cuevas, y las cuevas son también una conexión al inframundo. Entonces, pues son finalmente los opuestos complementarios, ¿no? El inframundo es donde se gesta la vida, la humedad. Aquí hay un cerro muy famoso que en Tenec le dicen el Bocom Lab o Bocom Mim, que es la madre humedad, o Xomoconco en náhuatl, que es algo que está en la oscuridad, que está guardado, que dentro de algo, ¿no? Entonces, esta representación o esta constante, ¿no? De las vasijas también, que además son así como muy achatadas, ¿no? Así muy anchitas de cuerpo, pues son esto, ¿no? Un contenedor de la vida y de la muerte también, porque no, ahí finalmente todo regresa y ahí todo se sepulta, ¿no? Hay que pasar pues al inframundo después de haber surgido de ahí. Y son lugares por donde también transita el agua, ¿no?
Siempre, por ejemplo, al subir a las famosísimas cuevas sagradas, al pie de las cuevas sagradas que están en Huichihuayán, hay un manantial que se supone que es el lugar en donde se gesta la vida de Deepak. Y este manantial es un sitio de ritual de iniciación, digamos, o de limpieza para subir a la cueva. Entonces ahí la gente tiene que beber agua o hay una limpia previa para después entrar a las entrañas de la madre tierra, ¿no? Entonces, esa parte es muy bonita y ese manantial también, te digo, es como el lugar en donde se supone que nació, ¿no? O sea, es así, el geosímbolo de esta parte en la Sierra Madre Oriental, ¿no? Entonces, pero bueno, pues em, tienes mucha tela de dónde cortar y yo creo que ya nos mostrarás tus avances más adelante porque está muy interesante y los que estamos como más metidos en las iconografías y en las iconologías, sí esperamos ver qué nos cuentas en breve. Entonces, bueno, nos quedan 5 minutos. Sandra dice muchas felicidades, muy hermoso trabajo, Jazmín. Si tú quieres comentar algo más para cerrar. Pues simplemente agradecerles a todos por haber escuchado esto. Creí que iba a ser un poco, bueno, es arriesgado al final, ¿no? Siempre interpretaciones de algo que pues estás tomando de aquí, de acá para allá, ¿no? Pero muchísimas gracias por sus comentarios, por sus comentarios también y por escucharme y pues sí, ahí seguiremos dándole. Prometo que seguiré. Otros 10 años. Ahí seguimos. Gracias, Yasmín. Sí, a pesar de que son interpretaciones, pues son interpretaciones que tienen una base metodológica, ¿no? Y hay un conocimiento también, una formación previa, ¿no? Entonces, pues todos aportamos nuestro granito de arena para construir intentar construir una visión más global, ¿no? De lo que pudo haber sido el sentido general de la plástica huasteca, ¿no? En este caso, que es el tema de nuestro seminario. Y bueno, agradecerte mucho, Yasmín. Esperemos que también este seminario nos dé que, para el momento en que acabes tu tesis doctoral, igual puedas volver a venir a presentarnos tus resultados, ¿no? Esperemos seguir en el tiempo, entonces, en esos años con este seminario. Y bueno, muchas gracias. También me da mucho gusto ver que tenemos gente de Monterrey, de Ciudad de México, de San Luis Potosí, entonces hay una red que se está formando y que está interesada en la cultura huasteca. Entonces les agradezco mucho su presencia y ya para finalizar, simplemente invitarlos a la próxima presentación, que ciertamente también se enlazará con esto que nos comenta Claudia Rocha y que se intitula Hacia una cartografía de asentamientos huastecos, arte y paisajes sagrados de la Huasteca. En este caso nos la van a conferir dos investigadores que son muy especiales porque creo que son los únicos huastecólogos que estudian la Huasteca fuera del país, ¿no? Entonces nos lo va a presentar la doctora Kim Nicole Richter del Getty Research Institute de California y el doctor Gerardo Gutiérrez Mendoza de la Universidad de Colorado Boulder, ¿no? Entonces los esperamos el próximo 3 de septiembre a las 6 en punto para tener esta siguiente sesión de nuestro seminario pues, que se va tornando más emocionante, va agarrando más forma, todo se va hilando, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta también, de que cada sesión, lo que va exponiendo cada ponente se vincula hacia atrás y se vincula hacia lo que viene, ¿no? Entonces muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Yasmín, y estamos en contacto y cualquier cosa, pues ahí están los correos para que nos contacten. La foto, si antes de retirarnos, por favor, si abren sus cámaras y le pedimos a Paola, que es la fotógrafa oficial de las sesiones. Paola, ¿andas por ahí? ¿Todavía no te has desconectado, Paola? Sí, doctora, ahorita lo tomo. Listo, doctora. Es que ya se nos fueron varios, pero bueno, aquí estamos. Adiós, buenas noches. Gracias, Gracias. bye. Muchísimas gracias. Buenas Nos vemos. noches, felicidades. Adiós. Hasta luego.